Las campanas de la Catedral de San Juan Bosco resonaron con un peso que parecía apretarme el pecho. Las sombras se alargaban sobre el suelo de mármol, mientras el órgano llenaba el aire con acordes solemnes. Me senté en la primera banca, con las manos apretadas sobre los guantes negros en mi regazo, intentando mantener la compostura mientras el mundo se despedía de Alfonso Valdés, mi esposo durante casi 50 años. Cuando terminó la ceremonia, los murmullos se silenciaron al subir el albacea al atril. Su voz era firme, ensayada, pero cada palabra cortaba más hondo que la anterior. Leyó los términos del testamento de Alfonso, el mensaje final que supuestamente nos había dejado a mi hija, Paloma Valdés. Dejo el saldo total de mis cuentas financieras y todas las carteras de inversión. Las palabras reverberaron por las bancas. Un silencio cayendo mientras las cabezas se giraban. Continuó a mi amada esposa, Leonor Valdés. Le dejo un boleto de avión a Cancún para que encuentre descanso en un aire más cálido, por un momento. Pensé que había oído mal. Mi aliento se atoró y la catedral pareció inclinarse. Luego lo vi un sobre que me entregaban, delgado y sin peso. Un solo papel se deslizó en mi palma. Un boleto de ida. Jadeos surgieron entre los presentes. Algunos se cubrieron la boca. Otros se inclinaron entre sí, incrédulos. Paloma se acercó rápido, envolviéndome en un abrazo como para protegerme de los susurros. Su perfume era fuerte. Su abrazo rígido, contra mi oído, susurró 6 palabras con una sonrisa que sentí más que vi mamá. Papá quería que descansaras. Me quedé quieta, con los ojos fijos en el albacea mientras guardaba la carpeta de documentos, en la primera página. La firma saltó hacia mí. La mano de Alfonso, normalmente precisa y practicada, era irregular, temblorosa, como si la hubiera trazado alguien drogado o apurado. La fecha coincidía con la semana en que estuvo internado, sedado y apenas capaz de sostener una cuchara. Doblé el boleto dentro del sobre. Lo guardé bajo mis guantes y permanecí en silencio hasta que terminó la ceremonia. Cuando el último himno se desvaneció y los invitados comenzaron a salir, me levanté lentamente, mi mente ya en movimiento. Al salir al aire cortante de Guadalajara, supe que esta historia apenas comenzaba, y la verdad no se quedaría enterrada con Alfonso. A la mañana siguiente al funeral, manejé de regreso a la casa que Alfonso y yo construimos juntos, ladrillo por ladrillo, la reja principal, que siempre respondía al código que había marcado 1000 veces. Parpadeó en rojo y se negó a abrirse. Lo intenté de nuevo. Nada. Una inquietud punzante creció en mi pecho. Estacioné en la acera y caminé hacia la puerta. La llave de bronce que había llevado por décadas entró en la cerradura, pero giró sin efecto, como si los mecanismos hubieran sido cambiados de la noche a la mañana. A través de la ventana, vi movimientos extraños con camisas idénticas levantando cajas, envolviendo cuadros, llevándose mi vida. Antes de que pudiera golpear el cristal, Santiago abrió la puerta con una sonrisa demasiado pulida para ser sincera. Leonor, no te preocupes. Cambiamos las cerraduras, los códigos de la alarma también. Es solo por seguridad. Con todo en transición, su tono quería calmar, pero raspaba como lija. Detrás de él, uno de los que cargaban levantó el sillón de cuero de Alfonso, donde él pasaba horas leyendo. Eso está marcado para donación, dijo el hombre, sin mirarme a los ojos. Donación. Mi voz se quebró, frágil por la incredulidad. Esas son mis cosas. La sonrisa de Santiago se tensó. Pensamos que era mejor simplificar. Un nuevo comienzo, menos desorden. Me quedé clavada, con la rabia y la tristeza enredándose dentro de mí. Entonces, desde la escalera, una figura familiar dudó. Mi nieto, Julián, con los hombros encorvados como si cargara un peso más grande que la mochila que llevaba, miró hacia la habitación de sus padres. Luego deslizó algo pequeño en mi mano al pasar por el porche. Su susurro casi se perdió en el ajetreo de las cajas.
Abuela, guarda esto. No les digas. Miré hacia abajo. Una memoria USB, negra y sin marcas salvo una inscripción en tinta blanca, libro mayor, 1978-2024. Los ojos de Julián se encontraron con los míos brevemente, llenos de una mezcla de miedo y lealtad. Antes de que volvieran a entrar, cerré los dedos alrededor del dispositivo, sintiendo el pulso de los secretos que llevaba, y me alejé sabiendo que me habían entregado el mensaje final de Alfonso. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, la casa demasiado silenciosa, sin el andar lento de Alfonso, ni el crujido familiar de su sillón. La memoria USB que Julián me dio pesaba más de lo que debería un trozo de metal. Con un suspiro profundo, la conecté a mi laptop y esperé. Carpetas florecieron en la pantalla, décadas de libros mayores meticulosamente organizados. Hojas de cálculo de depósitos y retiros. Listas de donaciones a museos, iglesias. Incluso becas pequeñas que Alfonso había financiado sin nunca decírmelo. Cada entrada llevaba su mano firme en notas escaneadas. Prueba de una vida disciplinada y generosa. Entre los archivos había varios testamentos, cada uno fechado con cuidado. El más reciente antes de su declive me nombraba albacea, con disposiciones claras para la educación de Julián y fideicomisos caritativos. Pero al final del directorio, un solo PDF destacaba testamento final. Mi estómago se apretó al abrirlo. El documento llevaba la firma de Alfonso, temblorosa e irregular, fechada el día exacto en que estaba confinado en una cama de hospital, su cuerpo entumecido por morfina. Recordé alimentarlo con caldo, sus ojos demasiado pesados para mantenerse abiertos por más de unos instantes. No podía haber firmado nada en ese estado. Al final de la carpeta había una nota escaneada, una línea en la propia letra de Alfonso. Si algo sale mal, confía en la cláusula 13. Leí las palabras una y otra vez, resonando como un susurro desde la tumba. Cláusula 13. ¿Qué había escondido ahí? Tomé el teléfono y marqué al único nombre en quien confiaba fuera de la familia Clara Méndez. Una abogada de bienes que conocí años atrás en una conferencia comunitaria, contestó al segundo timbre. Su voz tranquila pero firme. Tras explicarle lo que había encontrado, dijo Leonor: las firmas pueden falsificarse, los rastros de papel, no. Si Alfonso guardó un registro tan detallado, hay una manera de exponer la verdad. Su certeza me estabilizó. Al cerrar la laptop, sentí la presencia de Alfonso cerca, como si guiara mi mano. La batalla por su legado apenas comenzaba, y no la enfrentaría sola. A la mañana siguiente, crucé la calle hacia el porche de Ernesto Salazar. Ernesto había sido mi vecino por casi 20 años. Un viudo con una mente aguda y una gentileza nacida de años desenredando los errores ajenos en el banco. Cuando le mostré los documentos de la memoria y le conté sobre el funeral, frunció el ceño en silenciosa concentración. Déjame ver las transferencias de las que Paloma ha estado presumiendo, dijo. Ajustando sus lentes, le entregué las impresiones que ella había mostrado frente a los parientes, como prueba de que ahora controlaba la fortuna de Alfonso. Ernesto recorrió la página con el dedo, deteniéndose en una línea de números que la mayoría pasaría por alto. Aquí, murmuró, el ID del beneficiario no coincide con el pasaporte actual de Alfonso. Usaron uno que venció hace 5 años. Eso es una bandera roja en cualquier sistema. O el banco fue engañado, o alguien dentro lo aprobó sin verificar. Las palabras me helaron la sangre. Prueba de que lo que se presentaba como legítimo estaba plagado de engaño. Ese mismo día, Clara presentó una petición de emergencia para congelar las distribuciones. Nos sentamos en su oficina, con la esperanza titilando de que la ley detuviera esto antes de que el dinero desapareciera por completo. Pero Paloma y Santiago llegaron con rostros presumidos y un recibo de transferencia impreso. Los fondos ya fueron movidos, anunció Santiago, como si leyera un discurso de victoria. Son intocables ahora.
La mandíbula de Clara se tensó, pero su voz permaneció tranquila. Los recibos no prueban nada si el proceso estuvo manchado de fraude, dijo. Apreté el sobre con el boleto de Alfonso, recordando su firma temblorosa y su advertencia sobre la cláusula 13, y supe que la pelea estaba lejos de terminar. Nos reunimos en la sala de conferencias de Clara, el aire tan tenso que costaba respirar. Paloma estaba frente a mí, vestida de negro como si aún estuviera de luto. Aunque su sonrisa era puro triunfo, Santiago se recostó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago, la confianza radiando como calor. Clara mantenía sus papeles en pilas ordenadas, cada detalle preparado, mientras Ernesto tamborileaba su pluma suavemente contra un cuaderno, su mente ya 2 pasos adelante. Clara comenzó revisando la petición, señalando las discrepancias en los documentos y el sospechoso momento del testamento final de Alfonso. Santiago interrumpió con la misma línea que había ensayado en el juzgado: los fondos ya están transferidos. Nada de lo que hagan puede tocarlos. Entonces Ernesto se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero con un filo de autoridad. Vamos a confirmar eso, dijo, sacando su celular. Lo puso en altavoz y marcó un número que no reconocí. Una voz femenina respondió tras 2 timbres. División de Fraudes, Ramírez. Luz, soy Ernesto Salazar, dijo, su tono cambiando al de un mentor revisando a una exalumna. Te entrené hace 15 años. Necesito verificar una transferencia marcada como sospechosa. Una pausa. Luego el sonido de un teclado. ¿Cuenta terminada en 473? Preguntó. Sí, dijo Ernesto. Otra pausa. Y luego 6 palabras que cayeron como trueno. Transferencia revertida por fraude. Activos temporalmente congelados. El silencio se extendió por la mesa. La mano de Paloma voló a su celular, sus uñas cuidadas volando por la pantalla. Su rostro palideció tan rápido como sus cuentas. Ceros. Susurró, antes de que la furia rompiera su compostura. Su sonrisa perfecta se quebró en algo crudo y feo. Tomé la mano de Ernesto, la gratitud calentando mi palma. Gracias, murmuré, aunque mis ojos seguían fijos en mi hija. La voz de Clara cortó el aire, fría y medida. Esto no ha terminado. Ahora golpearán más fuerte, le creí. Y mientras la mirada de Paloma se clavaba en mí, supe que la tormenta apenas comenzaba. El boleto había estado en mi escritorio por días. Su papel delgado, un recordatorio constante del insulto envuelto en formalidad. Una noche, incapaz de dormir, abrí mi laptop y comencé a rastrearlo. El recibo de la aerolínea mostraba que no se compró con las cuentas de Alfonso, sino con una tarjeta de viaje vinculada a un nombre oscuro: Estrategias Vega S.A. de C.B. La dirección era solo un apartado postal en Tijuana. Vega, el apellido de Santiago, mirándome como una firma de arrogancia. Llevé la evidencia a Clara a la mañana siguiente. La estudió, con los labios apretados, y de inmediato puso a su asistente a investigar más a fondo. En un día, encontraron la empresa fantasma sin empleados, sin ingresos, solo un vehículo para mover dinero y comprar influencias. Pero fue la grabación de seguridad lo que selló la verdad. Clara la obtuvo de la oficina de seguridad de la catedral. Cámaras montadas en los arcos del nártex. Observamos cómo Paloma, vestida de negro, entregaba un sobre blanco al asistente del albacea. Se inclinó cerca, sus labios moviéndose en un ensayo cuidadoso. «Mamá». Papá quería que descansaras. Las mismas palabras susurradas en mi oído. Las había practicado, las había guionado. Los ojos de Clara se entrecerraron. Esto no fue un error, fue un teatro. Siguió una citación. Bajo juramento. La compostura del asistente se quebró. Admitió que Santiago le había ofrecido 500,000 pesos por desempeñar su papel en el funeral. Leer el testamento alterado y entregar el sobre con esas líneas ensayadas.
Su voz tembló al hablar, pero el daño estaba hecho. Su pequeño espectáculo ya no era rumor ni sospecha, era un engaño documentado. Me recosté en la oficina de Clara, el sobre aún en mis manos, ya no un símbolo de pérdida, sino de evidencia. Lo que pensé que era humillación ahora era ventaja, y con ello venía la certeza inquebrantable de que la verdad estaba deshilachando su espectáculo hilo por hilo. Cuando Clara me llamó a su oficina con Ernesto ya esperando, supe que habían descubierto algo importante. Sobre la mesa había una carpeta gruesa con el sello de una compañía de fideicomisos en Tijuana, sus bordes aún rígidos del sobre del mensajero. Clara la deslizó hacia mí, sus ojos firmes. Esto, dijo, es la adenda de la cláusula 13 de Alfonso. Desplegué la primera página. La letra de Alfonso apare woman's clothing, shoes, jewelry, handbags, and big black boots appeared in the margins, firm and deliberate. He had prepared it years ago, hidden away from the main estate files. Clara explicó que la adenda estaba diseñada para activarse solo bajo una condición muy específica si algún heredero intentaba manipular o falsificar documentos del patrimonio. Los términos eran claros. Si se probaba fraude, yo recibiría un fideicomiso vitalicio que aseguraba que nunca me sacaran de mi hogar ni me redujeran a la dependencia. Mis nietos, empezando por Julián, heredarían fideicomisos educativos tan seguros que ningún padre podría acceder a los fondos. Y cualquiera encontrado cómplice en el fraude sería desheredado permanentemente. Leí las líneas 2 veces, las palabras estabilizándome como una mano en el hombro. Alfonso había previsto la posibilidad, tal vez incluso temido que la ambición de nuestra hija se volviera afilada. Había escrito una salvaguarda, no solo para mí, sino para las generaciones futuras. Clara señaló un párrafo cerca del final, el boleto del funeral, la línea ensayada, el albacea sobornado. Esos actos son suficientes para activar la cláusula 13. Ernesto se recostó, con los brazos cruzados, satisfacción brillando en sus ojos. Montaron su victoria, y al hacerlo, firmaron su propia ruina. La próxima audiencia se programó en días. La noticia de la adenda llegó rápido a Paloma y Santiago. Sus fachadas confiadas se fracturaron al darse cuenta de lo que el esquema del boleto había desencadenado. Vi el miedo cruzar los ojos de mi hija, pero fue Santiago quien apretó los puños, ya calculando. Sabía que no se rendirían fácilmente. Tenían demasiado orgullo, demasiado en juego. Para aceptar la derrota que Alfonso había escrito en la ley, Julián vino a mí una noche, con los ojos enrojecidos como si hubiera luchado con algo demasiado pesado para sus 16 años. Se sentó en la mesa de mi cocina. Sacó el viejo celular de Alfonso y lo colocó con cuidado entre nosotros. Abuela, susurró. No sabía si debía decírtelo, pero creo que el abuelo quería que lo hicieras. Sus dedos temblaron al tocar la pantalla. Abriendo un archivo etiquetado solo con la fecha, la voz de Alfonso llenó la habitación. Frágil pero inconfundible. Julián, si tu madre alguna vez convierte la codicia en su brújula, recuerda, confío en tu abuela para protegerte. El sonido áspero en su garganta, las pausas para respirar. Me decían que fue grabado en esos últimos días en el hospital. Las lágrimas nublaron mi visión. Escucharlo de nuevo fue como abrir una herida y encontrar su mano extendida para estabilizarme. Julián parecía angustiado, como si hubiera traicionado a su madre al guardar esta verdad. Acaricié su mejilla y susurré: hiciste lo correcto. Cuando Clara reprodujo la grabación en el tribunal, la sala se quedó inmóvil. Los jueces se inclinaron hacia adelante. Incluso los ojos del alguacil se suavizaron. La voz de un hombre moribundo, calma y deliberada, pesaba más que montones de exhibiciones brillantes. Paloma se puso de pie, gritando que era falso, una fabricación, pero Julián se levantó, con los hombros rectos, y le dijo al tribunal que lo había escuchado él mismo, lo había guardado. Sabía en su corazón que era real.
Su valentía silenció sus protestas más que cualquier fallo. El martillo golpeó una vez para calmar la sala, pero el eco de las palabras de Alfonso permaneció. Tenían el poder de cambiar no solo el caso, sino el rumbo de lo que vendría después. El tribunal se sentía más frío que cualquier viento invernal afuera. Me senté en la mesa de los peticionarios con Clara y Ernesto, escuchando cómo meses de verdades ocultas se desplegaban con precisión, pedazo a pedazo. La fachada que Paloma y Santiago habían construido colapsó bajo el peso de la evidencia. El notario, que supuestamente presenció el testamento final de Alfonso, admitió que no estuvo presente. Los registros de DocuSign mostraron que la firma fue subida desde la computadora de la oficina de Santiago, no desde el hospital donde Alfonso yacía desvaneciéndose. Los registros bancarios revelaron el uso del pasaporte vencido de Alfonso para autorizar la transferencia, y el asistente del albacea, pálido y tembloroso, confirmó el soborno de 500,000 pesos que aceptó por desempeñar su papel. Clara tejió cada hecho como hilos en un lazo. Su voz, tranquila pero implacable, mantuve mis manos apretadas, deseando que mi respiración permaneciera estable. Al otro lado, Paloma se movía inquieta, su compostura rompiéndose con cada nueva revelación. Cuando el juez habló, su tono fue deliberado, inquebrantable. Este tribunal encuentra evidencia clara de manipulación y fraude, bajo la cláusula 13. Las disposiciones del testamento impugnado son nulas. La señora Leonor Valdés es confirmada como albacea. Los fideicomisos educativos para los descendientes, comenzando con Julián Valdés, quedan asegurados. Todas las tarifas legales deberán ser pagadas por la señora Paloma Valdés y el señor Santiago Vega, quienes además enfrentan una remisión por cargos de fraude criminal. El martillo golpeó, y con él una ola de alivio me envolvió. No buscaba venganza, solo la verdad, y la voz de Alfonso había sido honrada. Mientras el tribunal se vaciaba, Paloma acorraló a Julián, con los ojos encendidos. «Destruiste a nuestra familia», siseó. La mandíbula de Julián se tensó, pero su voz fue firme. «Tú la destruiste sola». Sentí orgullo y tristeza mezclados mientras salíamos juntos, el peso del juicio detrás de nosotros, pero las preguntas más difíciles aún por delante. El aire del mar en Puerto Vallarta tiene una forma de suavizar todo: la luz, el sonido, incluso los recuerdos. Han pasado meses desde que el martillo cayó, pero aún despierto a veces esperando escuchar la tos de Alfonso en el pasillo o el suave roce de su periódico al amanecer. En esas mañanas, preparo mi té y cuido las rosas alineadas en mi alféizar. Cada flor, un recordatorio de que la vida, incluso después de las tormentas, insiste en la belleza. Clavado sobre mi escritorio está el boleto de ida, el insulto que se convirtió en mi prueba. Lo mantengo ahí no por amargura, sino como testimonio. El papel que quiso borrarme se convirtió en el arma que me restauró. Julián pasa la mayoría de los fines de semana aquí ahora. Ha crecido, más alto, más firme. Y cuando habla de la Fundación Valdés, las becas ya otorgadas en nombre de Alfonso, su voz lleva una convicción mucho mayor que sus años. Al verlo como voluntario, hablando con estudiantes que le recuerdan la generosidad silenciosa de su abuelo, sé que el legado de Alfonso está a salvo. Ernesto pasa a menudo, normalmente con una botella de vino, y esa sonrisa irónica que dice que aún está medio sorprendido por cómo se desenvolvió todo. Clara, también, se ha convertido en más que una abogada. Es una amiga que me recuerda que la justicia no siempre es fría, puede ser tierna, medida y humana. Una noche, mientras regaba las rosas, vi mi reflejo en el cristal. La mujer que me miraba era mayor, sí, pero no derrotada. Durante tanto tiempo, equiparé el amor con la provisión, con dinero gastado, cheques escritos, sacrificios hechos, pero de pie en esa habitación tranquila, rodeada de amigos.
familia y las flores que yo misma había cuidado. Susurré la verdad en voz alta. Pensé que el dinero era el peso del amor, pero el respeto es el aire que nos mantiene vivos. Si la traición tuviera el rostro de tu hija, ¿perdonarías? ¿O finalmente respirarías libre,